Muy buenas tardes y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a conocer cómo se está trabajando en la provincia de Corrientes en relación a la educación bilingüe e intercultural en aquellas escuelas en las que se enseña en guaraní. Y también de un tema que es preocupante, que son las adicciones a las pantallas que se dan desde muy temprana edad y que tiene graves consecuencias en la salud física y mental de nuestros niños y jóvenes. Quédense, esto es Escenarios. Estamos en Escenarios y nos encontramos hoy con Humberto González, que es referente en lengua guaraní del Ministerio de Educación de la provincia para la educación bilingüe. Así que le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va, Humberto? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a la audiencia. Sí, muy contento de haber sido invitado, de estar con ustedes para compartir esto que se viene realizando en la provincia de Corrientes. Ayer justamente tuvimos un acontecimiento especial, un pre-congreso de la red FEIAL con la presencia de Ana Carolina Hetz, que es una coordinadora en Latinoamérica de esta red de educadores por la interculturalidad, ¿no es cierto? Este motivo que nos mueve en especial a nuestra provincia. Estaba también, contábamos con la presencia de Mónica Medina, que es una coordinadora de parte del CONICET, una investigadora del CONICET que estaba a cargo de la coordinación también. Claro, porque cuando hablamos de educación bilingüe estamos hablando de educación intercultural, ¿no? Exactamente, eso es lo que nos mueve, ¿no es cierto? No solamente la lengua, sino todo ese bagaje que la propia lengua muestra de la cultura subyacente, ¿no? Eso es importante. ¿Y cuál es nuestra situación en la provincia de Corrientes? ¿Dónde se enseña esta educación bilingüe? ¿Se está poniendo en práctica? ¿Desde cuándo? Bueno, nosotros existimos primero como Dirección Intercultural Bilingüe, que es una de las modalidades que pertenece al nivel nacional desde el año 2013. Desde el 2013, entonces estamos presentes como dirección primero y después por una cuestión de reestructuración hoy somos Coordinación Intercultural Bilingüe, pero el trabajo no ha variado, no ha cesado, se sigue incursionando en el interior provincial, creando material didáctico, haciendo asistencias técnicas, llevando a cabo también la línea editorial de nuestra coordinación, donde tenemos material bibliográfico que hacemos llegar gratuitamente a las escuelas, ¿no? Esencialmente en aquella zona donde hay muchos niños guaraní hablantes. ¿Y dónde están esas escuelas? Bueno, nosotros tenemos históricamente desde las escuelas primarias 4 escuelas pioneras históricas que cuentan con un profesor de guaraní en el aula, porque se ha visto esta necesidad dada la cantidad de niños que asiste con esta lengua materna, ¿no? Y que está bueno utilizarla como lengua de enseñanza, es decir, utilizarla como medio para bajar otros contenidos, claro. Aprovechar esta lengua que ya trae el niño y que hasta el momento no había sido aprovechada o se tomaba como una lengua sin importancia, ¿no? Y hoy día se está viendo esa necesidad y además vemos el posicionamiento del niño cuando se le toma su lengua materna como valiosa. Claro. ¿Sí? En las escuelas secundarias, sí. En las escuelas secundarias también tenemos 4 escuelas secundarias en la provincia de Corrientes que inician como bachilleratos orientados en lenguas. Entonces, tienen la oportunidad a partir del 4º año de tener la lengua guaraní.
Ajá. Si bien tienen otras lenguas también que abre el panorama hacia el universo, ¿no es cierto?, de las lenguas, pero tiene inserta nuestra lengua originaria, que es el guaraní. Los docentes, Humberto, que están enseñando en lengua bilingüe, ¿son guaraní hablantes? ¿Se formaron aquí? ¿Qué posibilidades de formación hay hoy? Son guaraní hablantes, algunos son formados en instituciones de la provincia, otros tuvieron que acudir, como en mi caso, a la vecina República del hermano país de Paraguay, porque era la única posibilidad de capacitarnos en dicha lengua, ¿no? Hoy día ya tenemos profesorado en la provincia de Corrientes, se inauguró en el año 2022, en Ituzaingó, y tiene una cohorte que es una extensión desde el Instituto de Ituzaingó en Santa Rosa. Así que próximamente, dentro de 2 años más, vamos a tener egresados profesores argentinos en la lengua guaraní. Bueno, esto es también un largo proyecto, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo se viene trabajando? Hace muchísimo tiempo se viene con sus avances y retrocesos, porque por suerte es un proceso que va creciendo, ¿no? Y como todo proceso tiene sus momentos de mayor auge y otros momentos que por ahí se estancan, ¿no? Pero logramos instalar ya en la provincia de Corrientes un profesorado de guaraní que va a dotar a los profesionales de ese título que los avala como para ejercer de igual a igual con cualquier otro profesor de la provincia. Bueno, y me contaba al iniciar el programa, la entrevista, que hay material didáctico ya ¿es bilingüe o está en guaraní para estas escuelas? Nosotros llevamos ya, creo que, temo equivocarme, pero 20 publicaciones destinadas a la educación de Corrientes, y muchos libros son bilingües, empiezan con un formato de un porcentaje mínimo de un 10% y termina con un 90% de guaraní. Tiene un glosario, tenemos ayuda desde distintos estamentos provinciales que nos aportan para que pueda salir una publicación de calidad. Claro. Supervisores, gente que está comprometida con la educación de Corrientes y con la organización que aportan su experiencia y su tiempo para que estas publicaciones resulten exitosas. En estas escuelas donde hay muchos niños y jóvenes guaraní hablantes, ¿también se enseña en español? O sea, ¿se enseñan las dos lenguas? Sin duda. Claro, el objetivo es la alfabetización en la lengua, digamos, hegemónica, que es el español, pero en esta oportunidad, y yo creo que el objetivo máximo que tiene este enfoque, esta visión, es aprovechar esa riqueza cultural que el niño trae con esa otra lengua. Claro. ¿No? Porque nosotros veíamos en escuelas secundarias donde había una riqueza en anecdotario, y después contrastamos con los libros, con nuestro material bibliográfico, y veíamos que estaba fuertemente cimentada en la cosmogonía de los guaraníes, y cómo no aprovechar eso que conocen, a lo mejor de repaso, que conocen como un anecdotario, y tener un material científico, un material académicamente trabajado en las escuelas y con orientaciones para todas las áreas, para todas las asignaturas. Claro, se fue enriqueciendo ese material de base. Y le damos la posibilidad, está dotado del código QR, como poder ser derivado a un link donde va enriqueciendo las prácticas de nuestros docentes. Bueno, y usted me contaba también acerca de esta reunión que tuvieron con esta organización latinoamericana, FEIAL, para trabajar estos contenidos. Eso fue muy interesante porque nos traen, fue una reunión del NEA, participaron las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y obviamente Corrientes, y cada uno traía su enfoque y su definición particular de cómo es la EIB en cada provincia, con sus particularidades. Y cada uno también con sus lenguas, ¿no? Porque Chaco, cada uno con su lengua. Chaco tiene desde el año 2010 tiene 3 lenguas más, además del español, como oficiales: el Con, el Wichí y el Mocoví. Son 3 lenguas que son oficiales a partir del 2010. Nosotros tenemos a partir del 2004
tenemos la ley 5.598 que hace que sea segunda lengua oficial alternativa en la provincia de Corrientes, y esto nos dio pie a poder trabajar y llegar con esto, ¿no es cierto? Con publicaciones, con asistencias técnicas, con material didáctico, con capacitaciones a los docentes, que esas son dos líneas fuertes que está manejando hoy nuestra coordinación. Apuntar a la capacitación del docente con todo lo nuevo, con todo lo de tecnología, de informática, que se inscriben a través del CIMA, se garantiza una evaluación totalmente ecuánime para que los docentes se sientan respaldados con ese conocimiento también, ¿no es cierto? Claro. Y estamos en el marco de ese gran proyecto de la alfabetización inicial, apuntando a zonas específicamente donde los niños son guaraní hablantes y donde tienen esa presencia, elaborando material didáctico. Por ejemplo, el último que estamos trabajando es un viaje en 3 lenguas, pensado hacia el guaraní desde el español al portugués, que es nuestra lengua de contacto, porque nosotros tenemos una situación estratégica en la provincia de Corrientes, que tenemos también zonas muy permeables con el Brasil, y entonces tenemos también la presencia del portugués. Y por supuesto el inglés, que esa es una lengua que tiene sentado, digamos, su base, su prestigio, que no se lo va a quitar, así que tenemos que trabajarlo también, y es una lengua universal prácticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué pudieron ver en esta reunión en la que participaron las otras provincias? ¿Cómo están trabajando? ¿Hay cosas que les sirven? Fue muy interesante, sí, nos sirvió mucho porque nos dan sus realidades en algunas cosas que nosotros todavía estamos atrasados y en otros estamos muy avanzados y podemos compartir con ellos, ¿no? Por ejemplo, Misiones tiene 130 comunidades en Buyá guaraní, que ellos están trabajando fuertemente en el diseño de sus estrategias de planificación para incluirlo dentro del programa específico para su provincia, ¿no? Y esto está muy bueno porque eso a nosotros nos falta, ¿no? Claro. Tenemos ya incursión dentro de la currícula también y podemos trabajar sin que se ocasione ninguna colisión de contenidos con las otras asignaturas y áreas, al contrario, nos favorece. Bueno, Formosa tenía un poco más apuntado a la forma de estandarizar, de saber cuál variedad dialectal iban a utilizar para enseñar cada una de las lenguas, ¿no? Y estaban en ese debate. Uno que tiene un consejo asesor que lo está orientando muy bien. Claro, aunque la lengua va cambiando, ¿no? No, la lengua es activa, dinámica, en constante movimiento. Claro. Por eso, inclusive nosotros a veces notamos una diferencia con el guaraní paraguayo, el guaraní correntino, el guaraní misionero, porque es una lengua que se desarrolla con sus hablantes y en su entorno. Claro, en comunidad. En comunidad. Humberto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros para contarnos acerca de esto, de lo que a veces desconocemos un poco en relación a la educación bilingüe en Corrientes e intercultural, como nos decías, y nos gustaría, por supuesto, seguir compartiendo con ustedes y saber cuáles son los desafíos y los avances que se van teniendo a lo largo del tiempo. Cómo no, muchísimo gusto estaremos y muchas gracias por este espacio que nos das para dar a conocer eso que vos decís que muchas veces desconocemos en la provincia. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más escenarios. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano.
Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la Costanera, que ahora luce más linda que nunca. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Continuamos en escenarios. Muchas veces, y a lo largo del tiempo, hemos asociado la palabra adicción al consumo de sustancias problemáticas, al tabaco, a las drogas, inclusive la ludopatía, que se ha difundido mucho. Pero hoy a nuevos hábitos que se van transformando, que se pueden transformar en adicciones, como el uso de las pantallas y otras situaciones contemporáneas que también podemos seguramente, con la ayuda, en este caso del psiquiatra Gustavo Gómez, que nos está acompañando, comprender. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en relación con las adicciones? Bueno, en realidad es una situación con los consumos, porque es interesante eso, porque la adicción sería ya el extremo, digamos. Claro. O sea, hay que empezar por el principio, y el principio es los consumos. Claro. Y estamos yo creo que bastante mal, por decirlo de alguna manera, porque esta inducción a los consumos ya abarca situaciones, momentos de la vida que son realmente preocupantes. ¿En qué sentido? En que esto cuando nosotros empezamos hace un tiempo, yo me dedico al estudio de los consumos problemáticos, de las adicciones, estábamos con las sustancias. Claro. Y veíamos la incidencia que tenía la sustancia y cómo iba afectando a la población adolescente. Y bueno, estábamos muy preocupados porque cada vez bajaba más. Eso hoy está en el día cero. Es decir, la proposición, la inducción al consumo se da en el día cero de vida. Ajá. ¿Entendés? Tremendo. Claro, porque las pantallas pasan a formar parte de la vida de este ser humano que, empieza su vida, ¿no es cierto? Claro. Y se entromete, digamos, ahí. ¿Cuándo un hábito, porque usar una pantalla es un hábito, sí, se convierte en una adicción? Y bueno, un hábito se convierte en una adicción cuando eso no puede dejar de hacerlo, digamos. Cuando alguien a veces intenta dejar de hacerlo, que puede ser un hábito, una conducta en este caso, como también una sustancia. Claro. Eso es importante decirlo, porque lo decías bien vos, cuando hablábamos de adicción o de adictos, uno se imagina una persona con ciertas características, derruida, digamos, con un físico deteriorado, y eso no es verdad. O sea, no es más así, digamos. Claro. Ese no es el prototipo del adicto. El prototipo del adicto puede ser un niño, puede ser un profesional, puede ser una ama de casa, puede ser cualquier persona. Lamentablemente esto se ha expandido de una manera, por eso es que creemos que esto obviamente es una pandemia. Bueno, ¿y esto cuáles son los factores que inducen a las personas a estar cada vez más tiempo frente a estas situaciones, digamos? Bueno, eso es muy interesante porque siempre hacíamos conjeturas de todas las cosas que le pasaban a una persona, a un adolescente, o una persona, y teníamos como teorías de que había un vacío, de que había estado por ahí con mórbidos como la depresión, la ansiedad, un trastorno de la personalidad. Todo eso hoy deja de considerarse así como tal, como que fueran esos nichos, por lo que te acabo de decir. Claro. Hoy, digamos, esto está expandido a la población en general, o sea que ha sido perfecta la acción de esta gente que se ha esmerado en que esto sea así. Es decir, claro, hemos perdido en cierta manera la batalla porque esto, como estamos viendo, está expandido. Es decir, ellos se perfeccionaron de la sustancia a las conductas. Y no es que pasaban de la sustancia a las conductas y las sustancias no están más. Están la sustancia y las conductas. Y se ha normalizado. Y se han naturalizado. Claro. Ahí está el problema. Claro. Ahí está el problema. Es decir, ellos buscan una entrada que esto tiene que ver con las pantallas. Eso genera un mecanismo en la mente, en el cerebro, que lleva a esto que vos preguntabas, digamos. Es decir, primero llegamos a un uso, después llevamos a un abuso y por último tenemos a una adicción. Es decir, una dependencia con consecuencias realmente graves.
Creo que en la pandemia fue el momento en el que realmente nos dimos cuenta de la dependencia que se tenía de las pantallas, y esto se fue naturalizando, ¿no? Lo que decimos. ¿Realmente fue un punto de inflexión o nosotros lo ponemos simplemente porque se visibilizó? Mira, hoy justamente hablaba con otro colega tuyo, con Daniel Coliné, con el que suelo tener conversaciones desde hace mucho tiempo, y recordábamos esto que vos acabas de decir. Nosotros hablábamos de esta adicción prepandemia. Lo que hizo la pandemia fue hacerlo emerger en cierta manera, darle una ayudita, pero esto iba a ocurrir sí o sí, es imposible que no hubiera ocurrido. Claro. Sí, ahí aparece como una cosa, hasta que hay que reconocerlo, digamos, nos salvó en muchas cuestiones, digamos, es decir, fue el salvavidas, pero eso no tiene nada que ver, ese hecho no tiene nada que ver con el uso que estamos hablando ahora, para nada. Claro, bueno, vos decías, desde el grado cero, desde el primer momento en el que nace un niño, hoy está expuesto a las pantallas, y no solo expuesto, sino a veces también los padres a muy corta edad le dan una pantalla, un teléfono para que se entretenga mientras uno está haciendo otra cosa. Exactamente. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, consecuencias nefastas, digamos. Consecuencias nefastas porque lo que hace es que se interrumpa ese desarrollo normal que tiene que ver con este ser humano que se quiere comunicar, que quiere contar lo que le pasa, digamos, llorar, vivir, y aparece la pantalla. Se interpone entre, fíjate vos, en ese vínculo tan sagrado que es el vínculo con la madre, ¿no? A través de la teta. La teta no es solamente la transmisión del alimento que tiene este bebé, sino es una comunicación, hay una mirada ahí que se pone en juego de identificación. Bueno, eso se interrumpe. Se interrumpe porque en ese caso la madre está mirando un celular, y después, como bien decías vos, ese celular se lo da al niño, digamos, y eso causa dificultades en la locuacidad, es decir, estos aprenden a tener un estímulo visual, un desarrollo psicomotriz interesante, pero no pueden tener a la verbalización. Eso es una cosa que se está dando, es decir, el retardo de la manifestación del habla en los chicos pequeños, esto que me preguntaba. Claro, esa es una. Esa es una. Después, bueno, a partir de eso se van apareciendo, es decir, tenemos estadísticas de que hasta de 2 a 4 años hay 3 horas. De los 4 años hasta los 6 hay 4 horas. De consumo, digamos. Y de los 13 años en adelante ya pasan las 6 horas. De manera que eso lo que tiene dos cuestiones. Una es esta interacción que tiene con todo lo que le va a producir en su cerebro y lo que deja de hacer. Exacto. Ese es el problema. ¿Entendés? Sí. Es decir, esto le va a quitar tiempo a su locomotricidad, digamos, a que al chico lo que tiene que hacer es desarrollar su motricidad, aprender a correr, aprender a jugar, aprender a escribir, aprender a dibujar. Todas esas cuestiones se son interrumpidas. Claro. Entonces, tenemos dos efectos. El efecto nocivo que produce la pantalla, porque lo que produce es un mecanismo que genera dopamina, y entonces la persona se siente atraída, por eso es que propone, te lleva a la adicción posteriormente, y el hecho de que vos dejás de hacer estas cosas. Una de ellas es, decíamos recién también, aparte de la comunicación. Es decir, no solamente la verbalización, sino esta comunicación. Claro, estaba pensando, ¿no? 6 horas en el día, es el 25% del día, pero si restamos las horas de sueño, ¿cuánto tiempo le quedó para hacer cosas? Bueno, ahí hay un tema. Una de las cosas que altera es el sueño. ¿Entendés? Y al alterar el sueño se produce una desorganización total. Es decir, el cerebro no descansa, no puede reordenarse, produce alteraciones inmunológicas, produce una propicia que sea más apetecible los elementos, alimentos que tienen mayores cantidad de calorías. Eso favorece la obesidad, desarrolla en un gran porcentaje una cantidad de obesidad, disminuye obviamente la concentración. Es decir, no es solamente que este chico después está dormido durante el día, sino que favorece interrumpe la concentración. Y la desconexión, ¿no? Con lo que pasa alrededor. Exactamente, la desconexión. Claro, la desconexión y la conexión hacia la pantalla, que estimula, digamos, y bueno, esto es realmente lo que
nos estamos atrapados en cierta manera. Bueno, justamente una de las estadísticas que me alarmó fue saber la cantidad de horas que se pasa un adolescente frente a las pantallas, y haciendo el cálculo general era casi medio año. En un año es casi medio año. Exacto, vos tenés que, no tenés que quedarte con las 3 horas. Claro. Tenés que multiplicar las horas, y en el año te da, en los primeros 3 años te da 1050 horas, después te da 2000, y eso equivale al ciclo lectivo, digamos. En el primero aparece un ciclo lectivo, en el otro son 2 ciclos lectivos. Es tremendo. Es decir, pero insisto, tanto el tiempo que se dedican a eso como lo deja, o sea, va a tener un déficit funcional en lo académico. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, buena pregunta. En realidad esto, así planteado, tiene una solución. Tiene una solución, que es restaurar esto que se rompió. Claro. Pero bueno, ahí está el problema. O sea, el tema de la solución está. Ahora, hay que hacerse cargo de eso, digamos. Claro. Y bueno, y entonces lo que se propone es, por ejemplo, nada de pantallas hasta los 6 años. Nada de pantallas hasta los 6 años. Fíjate vos también que estuve leyendo alguna bibliografía, y en Francia una sociedad de televisión, no sé, de difusión, de medios, qué sé yo, hizo una campaña de televisión cero y pantalla cero hasta los 3 años. Entonces vos podrías decir, qué lindo, qué bien, digamos, porque ellos mismos proponían. Había sido que ellos hicieron los 3 años, porque a partir de los 3 años es donde los chicos empiezan a tener una mayor conciencia y empiezan a identificar los logos de las marcas. Y entonces se ha estudiado que a partir de los 3 años ellos pueden direccionar. Entonces lo que pierden es educan al consumidor, digamos. Claro, exactamente. Pierden un nicho de mercado que no le da mucho. Y bueno, en este caso, en ese nicho de mercado aportan a los padres, no te olvides que están preparando a los padres. Entonces lo que dice es que acá empieza el niño a pedir, y que los padres en el 85% de los casos hacen caso al pedido de los chicos. Claro. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ojo con esto, porque cuando decimos pantalla cero hasta los 6 años, no es que a partir de los 6 años piedra libre, ¿se entiende? Sí. Después de los 6 años, 30 minutos es lo adecuado, y 60 minutos es lo tolerable. ¿Se entiende? Bueno. Y siempre en compañía de un adulto. Fíjate vos, ¿no? Porque vamos a ser realistas. Esto parece utópico, ¿no? Sí. Pero lo que me parece que tenemos que hacer, y esto tiene que ver la charla que vamos a dar el viernes en la legislatura, tiene que ver con, y esto que estamos haciendo en este momento, es la concientización. Claro. Es decir, que vos por lo menos te enteres, porque esto trae problemas. Esto que te explicaba yo no es menor, que un chico no pueda hablar, que un chico no pueda caminar, ha tenido problemas vinculados al desarrollo de ciertas procesos de autismo, que obviamente que no tiene que ver solamente con eso, sino en un terreno predispuesto, esta no estimulación favorece el desarrollo de ciertos procesos similares al autismo. Bueno, y hay también, en esto de que no pueden dormir o que tienen menos horas de sueño, también hay como, digamos, unas medidas de higiene mental, ¿no? ¿Hasta qué hora se pueden usar las pantallas, o está recomendado usar las pantallas? Bueno, lo que está recomendado es que 2 horas antes de que vos vas a dormir no tenés que usar pantallas. Hay propuestas, hay ideas en países totalitarios, por ejemplo, se implementa como Corea, China, que es la desconexión. Claro. Pero esa desconexión tiene que ver con lo que vos preguntabas, que vos tenés que impartir, el adulto tiene que impartir esa ley, que es lo que está faltando en este caso, para que a partir de una casa, no a las 10 de la noche, se corte, digamos, la red. Hay programas para eso, digamos. O sea, que también hace falta una decisión. Por eso pienso que si uno se concientiza y empieza a pensar lo nocivo que es para una criatura. Digo esto porque uno podría pensar, cuando hablábamos de la sustancia, que uno se imagina que si alguien consume una sustancia como la cocaína, como la marihuana o como el alcohol, le hace mal al cerebro. Bueno, esto hace exactamente lo mismo. Ajá. Exactamente lo mismo. El mecanismo que pone en funcionamiento es el mismo. Ahora, cuando hablamos de pantallas, obviamente el teléfono debe estar en primer lugar, las computadoras después, pero también está la televisión, ¿no? Que cada vez... No es que se consume menos, se consumen de otra manera, y las series que a veces se ven ininterrumpidamente durante horas. ¿Qué pasa con esto? Sí, bueno, la televisión, es cierto, ha quedado relegada. Fíjate vos que en algún punto
si volviéramos a la televisión, en algún sentido estaría bueno, porque la verdad que era familiar. Claro. Es decir, mirábamos de manera, eso añoramos hoy, porque la estrategia de esta gente fue de separarnos a todos y ponernos a estar dentro o de la televisión en la pieza, o de la pantalla, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, la televisión también ocurre eso, pero en menor medida. Lo que pasa es que yo, digamos, trato de mirar lo más precoz, digamos, esto que te decía, los niños, claro, los bebés, los adolescentes, porque eso es lo que va a ver en el futuro. Claro, porque ahí hay un daño que no creo, claro, que sea irreversible, pero sí es un daño. No, es un daño muy importante, claro, porque acordate vos que siempre la intervención, al revés, cuando vos te das cuenta precozmente de que algo anda mal, es buenísimo, pero acá lo que hay es una intervención precoz. O sea que esto va a generar precozmente, que es lo que te estoy diciendo, que antes teníamos las sustancias que intervenían a los 12, 13 años, y hoy tenemos en el día cero que interviene el mismo mecanismo de la sustancia. Claro, son los que le llamamos los nativos tecnológicos. Nos parece maravilloso cómo se manejan con la tecnología, pero al mismo tiempo esto también va a desaparecer. Exactamente. Ahí lo que hay es hay un gran cuestionamiento a esto de los nativos tecnológicos y los nativos digitales, porque ellos tienen una habilidad instrumental, que como vemos, esa capacitación ya es mala, digamos, claro, ya es, produce una enfermedad. Pero a su vez no tiene una capacidad de poder entender de qué se trata. Ahí, claro, aparecen otros problemas muy graves, que también se los ve un poco más tarde, que tiene que ver con el bullying, con el grooming, con las apuestas en redes, digamos, y con la pornografía. Eso estamos realmente muy preocupados, porque son todas cuestiones gravísimas. Eso también vamos a apuntar, obviamente, porque eso tiene que aparecer una conciencia, porque hay una devaluación de lo virtual. No, es virtual. Es menos mal que es virtual. Claro, como si no fuera, como si eso no transmitiera valores o maneras de accionar. Traumas más suena mal esto, digamos, pero son los traumas más fuertes que los físicos, digamos. Ah, mira. Sí. Bueno, ¿cuándo es el momento? Porque esto también le compete mucho a los padres, ¿no? ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, esto estamos en una situación, digamos, que tenemos que prestarle atención, y a dónde se recurre? No, esto es un problema, muy buena tu pregunta, porque no tenemos que recurrir a ningún lado. Esto que estamos diciendo no habla de psiquiatras, no habla de psicólogos, esto habla de la cultura y donde estamos inmersos nosotros, los papás y los hijos, digamos. Y también una organización que podamos pensar que tienen que ver con las instituciones que funcionan en nuestra cultura, por ejemplo, la cultura educativa. Es decir, esto es muy difícil, Constanza, porque amerita un acuerdo. No amerita, pues justamente si nosotros tenemos que llevarla a un psicólogo, es bastante más fácil, digamos, a pesar de que no va a tener, claro, un resultado, pues, si no cambiamos las conductas, pero ese es el tema. Nosotros tenemos que hacer una prevención. Claro. Y esta prevención tiene que ver con lo que te acabo de decir, es decir, que vos tenés que configurarte que ese día cero, en este caso yo lo que pido es que la gente que nos está escuchando se empiece a imaginar, porque si no hablamos de los adictos, de las adicciones, de los consumos, claro, que se imagine su hijo, su nieto, su amigo, su compañero, porque a partir de ahí tenemos que hacer. Si lo que tenemos que evitar es el psiquiatra y el psicólogo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Previniendo estas conductas. Me parece muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Claro, es responsabilidad individual. Totalmente. Y familiar, digamos, en todo caso. Así es. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más escenarios. En Corrientes, la modernización no para. Modernizar la provincia es lograr que todos los alumnos tengan su tablet y que los contenidos de apoyo escolar estén disponibles en una plataforma web.
es que el Internet de alta velocidad llegue a toda la provincia. Es que tu historia clínica esté disponible en todos los hospitales y centros de salud. Es permitir que gestiones tu jubilación sin moverte de tu casa. Modernizar la provincia es cambiar el alumbrado público por luminarias LED. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, les agradecemos a Agustina Domínguez por el outfit para el programa y les recordamos que Agustina Domínguez está en Mendoza 850 de nuestra ciudad y les deseamos un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17:30 aquí en Escenarios.